Estamos para hablar de Cooperativa de Vivienda, una de las líneas estratégicas de CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso Social. Y para ello está con nosotras Israel Sánchez, coordinador de CAIS. Bienvenido, Israel. Hola, ¿qué tal, Isa? Cooperativa de vivienda, pero enfocada desde un plano de manuales para vivir juntas. Sabemos que tenéis entre manos varios proyectos que se están fortaleciendo, que se están soldando, no solo con reuniones, con creación de nuevos grupos que monten, que organicen cooperativas de vivienda, presentando licitaciones de suelo público y un montón de cosas, sino que recientemente habéis presentado una guía dentro de un proyecto europeo llamado Cohousilience, que se llama Handbook, para desarrollar estos temas de liderazgo dentro de las cooperativas de vivienda. Entonces te quería preguntar, bueno, ¿qué motivó crear esta guía y cómo estáis promocionando la cooperativa de vivienda a nivel europeo desde este proyecto Cohousilience? Bueno, este proyecto Cohousilience está promovido por una cooperativa social de Italia, de Padova, FAI, y ellas, el objetivo fundamental era establecer una red de entidades, bien que tuviesen diferentes modelos de vivienda cooperativa o de cohousing, y bueno, pues somos un grupo de entidades socias que estamos en Bruselas, Francia, Italia, Grecia y en España. Entonces, ¿por qué esta guía, este handbook? Bueno, pues por, de alguna forma, sintetizar lo más importante de aprendizajes de este proyecto, que es un Erasmus Plus, que hemos ido viviendo a lo largo de 1 año y medio, visitando cada uno de los países e iniciativas de covivienda, de cohousing, en diferentes localizaciones. Fundamentalmente han sido París, en Turín y en Bruselas. Entonces allí hemos detectado similitudes, singularidades, algunas diferencias, y esta guía lo que viene a poner de manifiesto es la diversidad de modelos, también esos elementos comunes que cualquier iniciativa de este tipo debería recoger, y el cómo llevarlas a la práctica. Al final es una guía de uso para comunidades, organizaciones e incluso administraciones que quieran impulsar proyectos de cohousing en sus territorios. Bueno, entonces entiendo que esas son las personas interesadas para la guía, personas que están en administraciones, ¿no?, públicas relacionadas con estos temas, o personas que quieren liderar un grupo o que quieren meterse en un grupo o, bueno, informarse, ¿no?, de este tema de las cooperativas de vivienda. ¿Qué tipos de contenido habéis decidido incluir en esta guía? Vale. Bueno, como te decía, en realidad es una guía de uso para poner en práctica proyectos de este tipo, con lo cual hemos recogido 4 temáticas fundamentales que luego hemos ampliado un par de ellas. Las 4 temáticas fundamentales son: la primera, la que tiene que ver con toda la parte arquitectónica técnica, y ahí lo que se plantean son diferentes elementos a tener en cuenta y cómo trabajarlos, desde los espacios, si son públicos, si son privados, son colectivos, a, por ejemplo, toda la parte climática o de adaptación al entorno. En fin, ahí hay una serie de elementos importantes a trabajar, ¿no? Entonces ahí lo que se plantean son temáticas específicas, por qué es importante trabajarlo, y dinámicas concretas para trabajarlo dentro del grupo. ¿Vale? Eso es una guía muy práctica. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es toda la parte jurídica y legal. Tipos de socios. Aquí también hay una casuística interesante a nivel europeo, porque no todo el marco jurídico es igual en los diferentes países. Entonces hemos intentado trascender esas diferencias y centrarnos en los elementos clave a tener en cuenta: tipologías de socios, entradas y salidas, cómo gestionar, por ejemplo, todos esos reglamentos internos, ¿no?, que sí que son comunes en todos los países europeos. Ese sería un segundo elemento. Insisto en que cada uno de estos temas lleva asociado una descripción de por qué es importante trabajarlo y varias propuestas de trabajo a través de dinámicas para trabajar con los equipos o con las personas interesadas. Ese es el segundo tema, jurídico y legal. Hay un tercer tema que es el económico, gestión, financiero, y eso va desde
cómo hacer un plan de viabilidad del proyecto, qué información es necesaria para pedir una financiación a la banca, en fin, temas más económicos. Y hay un último, que es toda la parte social y convivencial, y es toda esa parte relacional de cómo trabajarla a nivel de cohesión del equipo. Estos son como los 4 temas fundamentales. Pero luego hemos metido un par de ellos adicionales. Uno que es, lo hemos llamado calentamiento, es decir, como esos primeros pasos, ¿no?, a la hora de trabajar con el grupo, qué dinámicas son interesantes, qué elementos son claves reconocer cuando estamos iniciando un proceso de trabajo con el grupo y que a lo mejor no está relacionado con esos 4 temas troncales. Pues aquí, por ejemplo, hablamos de, fundamentalmente de el enfoque de proyecto, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir juntas? Definir un poco ese sueño o ese proyecto colectivo antes de empezar a trabajar en cada uno de esos temas. Es como un calentamiento, ¿vale? Warming up en inglés. Porque bueno, la guía está en español, en inglés, en francés y en italiano. Te iba a preguntar, ¿dónde la encontramos? En la web de Cohousilians, que es el proyecto europeo. Ahí le tenéis para descarga en cada uno de los idiomas. Ahí la podéis encontrar y además luego también estamos haciendo difusión a través de redes sociales de distintas partes, ¿no?, de estas que te comento. Y luego hay una última parte que hemos incluido al final y es, vale, pero no es lo mismo un cohousing que esté orientado a jóvenes vulnerables, por ejemplo, a mujeres migrantes, o que sea un cohousing para personas mayores. Entonces, ahí hemos identificado algunos elementos clave asociados al tipo de colectivo, ¿vale? Para que tengan también, bueno, pues eso, las entidades que estén impulsando estos proyectos, que tengan también alguna referencia clave en función del tipo de colectivo o de persona beneficiaria a la que se dirigen. Bueno, y esta guía, ¿cómo explica el modelo de covivienda? ¿Cuál es la clave de cómo se explica a personas que están más ajenas al modelo de covivienda acercarlo? Porque también desde CAIS habláis de la covivienda desde un punto de vista de inclusión y habláis de la covivienda desde un punto de vista de cesión de uso, que son conceptos que, bueno, que no son tan sencillos de comprender. Entonces, ¿en qué se basa vuestro modelo de promoción de covivienda? A ver, esta pregunta es complicada porque en realidad no podemos sistematizar un único modelo, sino que cada una de las socias plantea sus propios modelos. Te pongo un ejemplo. En Bruselas, por ejemplo, no hay vivienda pública para colectivos vulnerables impulsada desde la administración, ¿vale? Es decir, lo que aquí conocemos como vivienda social, en Bruselas se hace de otra forma diferente. Se hace a través de organizaciones intermedias que son las que impulsan, organizaciones privadas, normalmente fundaciones o asociaciones vinculadas a la sociedad civil, y la administración pública lo que hace es que financia o subvenciona. Es un modelo totalmente diferente. Entonces, la realidad de cómo se impulsan proyectos de este tipo, por ejemplo, en Bruselas, es muy diferente a cómo se hace aquí. Entonces, salvando esas diferencias en cada una de las regiones, lo que sí hemos detectado han sido como algunos puntos muy interesantes, como por ejemplo, esa diversidad de modelos, cómo nos lo podemos apropiar de alguna forma en otros territorios diferentes. Entonces, más que llegar a un modelo o a un estándar, lo que llegamos son a diferentes modelos con diferentes características y lo que queremos con esta guía, bueno, y con el proyecto en sí, es establecer, bueno, aprendizajes interesantes que nos permitan integrar eso que está sucediendo en otros territorios, ver cómo podemos integrarlo en nuestra realidad dentro de las cooperativas de vivienda. Te pongo un ejemplo también muy interesante, por ejemplo, en Francia. En Francia hemos trabajado con una entidad que se llama Asociación Caracol, que está muy orientada a dar vivienda temporal de un máximo de 24 o 26 meses a colectivos muy concretos. Son personas refugiadas con el estatus de refugiado, que al conseguirlo sale de los sistemas de protección, y a personas locales francesas, estudiantes, que quieren ir a las grandes capitales a estudiar y no pueden pagar el alquiler de una vivienda al precio, pues por ejemplo, París, Marsella, Nantes, Lyon. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues han conseguido un pool de viviendas negociando con
con propietarios privados, y lo que han conseguido ha sido establecer unos precios asumibles para este tipo de colectivos a través de acuerdos con propietarios que tenían vivienda vacía. Aquí no estamos hablando ni siquiera de un modelo cooperativo, ¿vale? Pero sí da respuesta a una necesidad de vivienda para determinadas personas jóvenes o refugiadas que no tienen ahora mismo un acceso fácil y accesible a una vivienda en ese contexto. Entonces, más que explicar, digamos, como detalles complejos, ¿no? Como esto que dices de la cesión de uso, lo que hemos hecho ha sido identificar algunos elementos interesantes y preguntarnos, oye, ¿y si empezamos, ¿no?, a integrar también estos elementos en los modelos que nosotros estamos impulsando a nivel de nuestro territorio? Bueno, eso es un poco el ejercicio que estamos haciendo, va más por ahí, más que establecer modelos claramente identificados. Te quería preguntar por algunos conceptos, como cuando se habla de espacios progresivos o de espacios que se adaptan con el tiempo, ¿no? De entornos que nos sirven para diferentes etapas de la vida. ¿Cómo se integran estos conceptos desde este enfoque? Que creo que es una parte también como importante en la puesta en marcha de vivienda cooperativa, que se enfoca para espacios, como dices tú, que den respuesta a las necesidades habitacionales. Y en dar respuesta a esas necesidades habitacionales también está dar respuesta a todas las fases de la vida, porque las personas pasan por esa infancia, por esa adultez y bueno, y por esa tercera edad, ¿no?, que es más compleja. Entonces, bueno, ¿nos puedes comentar un poco qué elementos, qué diseños de cohousing, qué ejemplos te vienen a la cabeza? Bueno, este tema le correspondería contestarlo a mi compañera Eva Morales de Cotidiana, que es la entidad con la que hemos trabajado esta guía, ¿no? Vamos, sobre todo porque son ellas las expertas a nivel de arquitectura, técnica, espacios y tal. Pero bueno, como la he escuchado muchas veces, te puedo dar alguna pista. Viviendas progresivas o la progresividad en el diseño hace referencia a una realidad, y es que la situación vital de las personas va cambiando con el tiempo. Y esto puede ser, como tú comentas, de jóvenes, adultos, vejez, pero también puede ser incorporación de nuevas personas a una vivienda, por maternidad, o por cambios en el modelo de familia, o muchísimas otras características. A nivel de diseño, que es donde se encaja esta parte de la progresividad, bueno, pues hace referencia a cómo los espacios no son inmutables, sino que se diseñan teniendo en cuenta que pueden crecer o reducirse con el paso del tiempo. Y eso significa que una persona puede empezar conviviendo sola en una vivienda, en un estudio o en un apartamento, que luego puede tener pareja o puede tener familia y necesita una vivienda más amplia, y que puede tener acceso a una vivienda más amplia, que luego su vida puede ir variando a lo largo de la vida, y cómo el edificio y la vivienda y las instalaciones y los espacios tienen en cuenta esa modificación de las condiciones de vida de las personas. Con lo cual, la vivienda no es inmutable, sino que va cambiando con el tiempo. Claro, como que hay un diseño, ¿no?, también diferente de la propia vivienda y de esos espacios comunes, de esos espacios privados. Exacto. De esas zonas compartidas, ¿no? Son viviendas a lo mejor que tienen más en cuenta pues cocinas o salas comunes, ¿no?, para poder hacer esa comunidad o crear ese apoyo mutuo. O sea, tienen en cuenta otros parámetros. Puede ser, ¿no? Incluso hay un momento en el que yo puedo necesitar una habitación más. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues pueden pasar varias cosas. Puede pasar que pueda cambiar a otra vivienda, que tenga esa habitación que yo necesito, por ejemplo. Puede pasar que se desplace un muro o un tabique y pueda asumir un trozo que sea de un espacio adicional para esa habitación que necesito, cogiéndolo de otra vivienda colindante que no necesite ese espacio. Es decir, ahí hay como muchas alternativas diferentes. ¿Por qué? Porque son proyectos colectivos en donde esas necesidades se transmiten y se abren al resto de la comunidad.
Entonces hay movimiento, es como un sistema mucho más vivo que una comunidad de propietarios o de inquilinos estándar. Entonces ahí hay una de las claves, diseñar con esa certeza de que los espacios van a cambiar, las necesidades van a cambiar, te da una perspectiva muy diferente, porque sé que mi vivienda se puede adaptar a esas necesidades que en el futuro voy a ir necesitando. Algunas conscientes, pero otras pueden ser inconscientes, otras pueden suceder sin yo tener conciencia de lo que me va a suceder en un futuro, porque la bolita de cristal todavía no la tenemos, ¿no? Además del proyecto Cohousiliensis, en el que trabajáis a nivel europeo con los socios que nos has comentado, con este tipo de ejemplos ahora mismo impensables en España, imagino que llegarán, ¿no? Llegarán este tipo de modelos habitacionales que den respuesta a las necesidades reales de todo tipo de colectivos. También estáis en La Germinadora, una red, plataforma de diferentes organizaciones y cooperativas dedicadas al fomento de la cooperativa de vivienda en toda España, con socios y con cooperativas trabajando en esta misma red, tanto en Galicia como en Cataluña, ¿no? Varias en Andalucía. Entonces te quería preguntar también, en la línea de esta creación de productos, igual que habéis creado la guía con el proyecto Cohousiliensis, ¿en qué estáis con La Germinadora en España? Pues mira, justo en lo que estás diciendo, ¿no? En hacer posible lo que a día de hoy es complejo. No imposible, porque ya hay algunas experiencias en el norte, fundamentalmente en Cataluña, hay muchas experiencias de cooperativas de iniciación de uso que de alguna forma incluyen todo esto que estamos hablando. Y con La Germinadora lo que estamos intentando es, por un lado, visibilizar este modelo de vivienda, que no es solamente vivienda, y esto sí que es muy importante, es decir, aquí estamos hablando de meter en una coctelera diferentes elementos. Las relaciones con las personas, la vivienda y una parte económica. Importante. Entonces, bueno, cuesta, ¿no? El asumir todos esos ingredientes. Es decir, es un proyecto de vivienda, pero no solamente es un proyecto de vivienda, es un proyecto de relación y de comunidad y de vida, prácticamente. ¿Qué es lo que estamos intentando en La Germinadora? Ahora mismo es intentar agrupar, conversar entre las diferentes partes interesadas, que son fundamentalmente esos grupos promotores que están interesados en impulsar estos modelos. Hay mucho cohousing senior, ¿no? Como personas en esa última fase de su vida, en esa tercera edad, por un lado. Asociaciones o entidades que trabajan con colectivos vulnerables, que tienen también una necesidad muy específica de vivienda. Entidades financieras, que es una de las claves importantes de estos procesos, y las administraciones públicas. Entonces, lo que estamos intentando ahora desde La Germinadora es sentarnos a hablar, a conversar sobre las necesidades y los retos que tienen estas 4 tipos de organizaciones para impulsar ese modelo de vivienda inclusiva, de covivienda. ¿Vale? Y ahí estamos ahora mismo, porque a día de hoy estamos acompañando en Andalucía algunas iniciativas, pero todavía es algo incipiente. Vemos cómo hace falta aún, primero, mucho apoyo de la administración pública, que a día de hoy se está trabajando en ello, pero también mucha toma de conciencia por parte de determinados, o sea, de los grupos impulsores, de qué es, de cómo funciona, de cómo se gestiona, de las diferencias que hay con un modelo de alquiler o de compra, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en ese proceso, bueno, de alguna forma de impulso, ¿no? de las cooperativas de vivienda. Y en Andalucía, ¿nos podrías poner un poco ejemplos de esos movimientos incipientes y cómo está el mapa andaluz de cooperativa de vivienda? ¿Cómo ves que está evolucionando y qué destacarías ahora mismo de esos proyectos? En Andalucía, poco a poco se va teniendo más información del para qué, ¿no? Son importantes estos proyectos. Evidentemente, esto surge desde personas que de alguna forma quieren iniciar estos procesos de innovación social, porque no son proyectos sencillos. Con lo cual, hay muchos proyectos
que se han ido desarrollando en los últimos 5 o 6 años. Algunos han ido cayendo por diferentes razones, tienen un nivel de mortalidad alto, porque como digo, no es montar una cooperativa para gestionar una vivienda, sino que ahí dentro hay mucho que trabajar, fundamentalmente la parte social y relacional. Entonces, gran parte de los proyectos pues van mutando, se van transformando en otros proyectos, hay disgregaciones, separaciones que se transforman en otros proyectos. Esta es un poco, yo creo que la dinámica que venimos experimentando en los últimos años. Sí es cierto que con todo el trabajo que estamos haciendo, bueno, nosotras y otras organizaciones en Andalucía, cada vez es más evidente la necesidad de acompañamiento y de trabajo bien enfocado en al menos estas 4 líneas que te comentaba antes: jurídica, económica, social y técnica arquitectónica, ¿no? Son como 4 elementos que son muy, muy importantes. Y creo que ahora, después de en el último año y medio, 2 años, hemos estado trabajando en profundidad con algunas iniciativas y ahora empiezan a verse, digamos, como los próximos pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues también con la empresa pública de vivienda de Sevilla se inició un proceso que ahora parece que se está desbloqueando. También hay algunas organizaciones en Málaga que están impulsando procesos de este tipo, en Córdoba también. Aquí en Sevilla, además, hay algunas propuestas que ya llevan mucho tiempo trabajando y que por fin parece que empiezan a despegar, porque han conseguido una parte importante de la financiación, que es uno de los retos interesantes. Entonces, aquí en Andalucía al menos, hay 2 retos que, bajo mi punto de vista, son claves, y es, uno, el acceso a la financiación, y esto lo estamos haciendo con FIARE Banca Ética, y ahora también con el COP57 abre una línea interesante. Y por el otro lado, cómo desde la administración pública se puede sostener o impulsar proyectos de cesión de suelo para proyectos de cooperativas de vivienda. Y aquí hay también un tema complejo, porque la administración, al ser algo muy novedoso, y de alguna forma con poco proceso desarrollado, tienen poca seguridad jurídica. Entonces estamos trabajando mucho en ese proceso jurídico de cómo transmitir seguridad a, fundamentalmente, habilitados nacionales, intervención, secretaría de los ayuntamientos, para que se sientan seguras a la hora de impulsar pequeños proyectos pilotos dentro del ámbito de sus territorios. Entonces, esos 2 elementos son los que estamos ahora mismo trabajando más a fondo: financiación, seguridad jurídica con ayuntamientos, bueno, y de alguna forma seguir dando soporte y acompañamiento a las entidades que promueven este tipo de proyectos. Claro, porque en todo este tema de la promoción de la cooperativa de vivienda hay unos mensajes, unos valores compartidos que empiezan a sonar, lo digo porque esto de dar respuesta a las necesidades habitacionales desde otro punto de vista, bueno, es innovación en cuanto a modelos habitacionales. Entonces, dentro de esta innovación, ¿cuál es el mensaje que vosotros queréis transmitir de esto y cuáles son esos valores que hay de fondo? El mensaje que a mí me gustaría transmitir es, me voy a mojar con uno: no hay un proyecto igual que otro. Y esto es muy importante, porque no hay varitas mágicas o fórmulas que sirvan para todas, ¿vale? Y esto me parece que es especialmente importante. El copia-pega, ay, mira qué chulo, vamos a hacerlo nosotros igual, no funciona. Hay un trabajo muy en profundidad de trabajar sobre tu identidad, sobre tu proyecto. Entonces, esta sería un primer mensaje. Eso lo recojo como que cada grupo de personas que se implican en una cooperativa de vivienda es un grupo humano diferente. Total. Por lo tanto tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Que bajando eso al ejemplo, es decir, bueno, no es lo mismo acompañar a un equipo de personas senior con una capacidad económica o con un tiempo determinado para dedicarle al proyecto, con unas necesidades en la creación de su cooperativa de vivienda, a otro tipo de vivienda como vivienda inclusiva para colectivos vulnerables con apoyo de ONGs o asociaciones. Son cosas, ¿no?, diferentes, sí, en cuanto a cómo se acompaña a esos grupos de vivienda. Imagino las viviendas con usos diferentes y los mensajes también diferentes. Sí, pero incluso 2 grupos que puedan ser muy similares y que podamos pensar que sirve lo mismo que hemos trabajado con el anterior, ya en la primera sesión surge la diferencia.
¿Qué significa esto? Que son procesos muy adaptados a las necesidades del colectivo y al mismo tiempo es necesario que el propio grupo se apropie de ese proyecto y de esos espacios. Entonces es un proyecto muy, muy personal de los colectivos con los que se trabajan. Y eso es muy importante porque no hay un proyecto igual que otro. Puede haber similitudes, evidentemente, y las formas de trabajar y los temas a trabajar probablemente sean similares. Pero no es un proyecto estándar. Entonces, esto para mí sería una de las claves de estos proyectos. Es decir, cada proyecto es diferente y creo que esa diferencia es lo que hace más interesante estos proyectos. Bueno, a cada invitado, invitada, les pedimos que nos traigan un regalo final en los últimos minutos de programa, un regalo musical. ¿Qué nos has traído, Israel? Pues os he traído a una cantante que conocí hace un año, un poco más de un año, y que habla en este tema de la importancia de salir de nuestra cabeza, de darle espacio a la intuición, a nuestro cuerpo como antenas, ¿no?, para percibir lo que sucede a nuestro alrededor. Pues vamos a escuchar un poquito y ahora comentamos algo más. Wakantanka gran misterio, enséñame a confiar. Wakantanka gran misterio, enséñame a confiar. En mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo, las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda andar y amar más allá de mis miedos y andar en equilibrio con el paso de cada glorioso sol, con el paso de cada gloriosa luna, con el paso de mi alma. Wakantanka gran misterio, enséñame a confiar. Wakantanka gran misterio, enséñame a confiar. En mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo. Pues con Paz Santi y con su Wakantanka, que tiene un disco llamado Diversity, nos despedimos. Muchas gracias, Israel, por habernos acompañado. Gracias a ti, Isa. Hasta la próxima, nos vemos como cada martes en Metaverso Social. Si quieres encontrar nuestros programas, los tienes todos en el canal de YouTube de Onda Local de Andalucía. Tú metes Metaverso Social y ahí en YouTube lo tienes todo. Además de nuestras redes, es @Grupo Cooperativo CAIS. Y hasta la próxima.
más allá de mis miedos y andar en equilibrio con el paso de cada glorioso sol, con el paso de cada gloriosa luna, con el paso de mi alma. Da